Cordial saludo, mi nombre es Jaime Andrés Arenas, soy estudiante de Agronomía de la UNAD Pamplona, pertenezco al grupo número 12 del curso de Microbiología de Suelos y a continuación voy a realizar un reconocimiento sobre la microbiología. Entonces, ¿qué estudia la microbiología y por qué es importante? La microbiología es el estudio de los microorganismos, entendiéndose por microorganismos aquellos organismos vivos que no son visibles a simple vista. Estos microorganismos se encuentran presentes en todos los hábitats y en todos los ecosistemas de la Tierra, de ahí pues la importancia de su estudio y su análisis. Y se tratan problemas prácticos en áreas como medicina, agricultura e industria, entre otros. Uno de los sitios en donde encontramos los microorganismos de la manera más común es en las bacterias de los yogures. Por eso pues acá tenemos una pequeña imagen de muestra sobre esas bacterias de yogures que pues son microorganismos. ¿Cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y eucariotas? En este caso, pues la diferencia más marcada entre estos organismos radica en que los eucariotas presentan el material genético almacenado dentro de un núcleo, un organelo específico, en este caso pues el núcleo, y están almacenados como cromosomas. Mientras tanto, en los procariotas, estos organismos presentan el material genético en todo el citoplasma. Aquí lo podemos evidenciar en la fotografía que encontramos al lado, en donde se encuentra el ADN por ahí dando vueltas en el citoplasma. ¿Cuáles microorganismos comprenden los eucariotas y cuáles los procariotas? En el caso de los procariotas encontramos protozoos, algas microscópicas y hongos microscópicos. En este caso, pues, uno de los ejemplos más sencillos en el caso de los hongos microscópicos sería, por ejemplo, la levadura, que es utilizada en repostería, pues básicamente son hongos microscópicos. Y en cuanto a los procariotas encontramos bacterias y arqueas, y uno de los ejemplos pues más reconocidos de las bacterias es el caso de la Escherichia coli, que es una bacteria que causa o que es transmitida por medio de la contaminación de agua por heces fecales y pues que causa graves problemas de salud. Propiedades de las células microbianas. Las propiedades de estas células, entre las propiedades más importantes encontramos por ejemplo la compartimentación y metabolismo, que es lo que quiere decir que incorporan nutrientes y adicional a eso los transforman. También que poseen reproducción, son capaces de transformarse en nuevas células, tienen diferenciación, que es formaciones de nuevas estructuras, poseen comunicación y pues la comunicación se evidencia mediante sustancias que son liberadas y captadas entre ellas. También hay algunas que proceden movimiento propio y también presentan evolución, contienen genes y adquieren propiedades biológicas de esos nuevos genes. ¿Qué factores controlan la abundancia y la diversidad de estas poblaciones microbianas? Entonces, pues, uno de los o dos de los factores más importantes en este caso serían los recursos, que sería, o lo podríamos llamar también como la alimentación, que tienen estos microorganismos para subsistir, y otro de los importantes serían las condiciones, en este caso condiciones de temperatura, condiciones de pH y cantidad de oxígeno en el sitio. ¿Cómo se clasifican estos microorganismos de acuerdo a sus hábitats? Encontré tres clasificaciones principales. En este caso serían hábitats extremos en el suelo y en relación al oxígeno. En los hábitats extremos encontramos que estos microorganismos se llaman extremófilos, y en este caso pues se encuentran desde aguas en ebullición hasta el hielo de los lagos y de las partes más frías del mundo. En el caso del suelo encontramos los hidrobios y los atmobios, que pues en el caso de los hidrobios viven en el agua del suelo y los atmobios viven en la atmósfera hipogea del suelo. Y en relación al oxígeno encontramos aerobios y anaerobios, pues entonces son organismos que en el caso de los aerobios viven en un medio rico en oxígeno y en el caso de los anaerobios pues en un medio carente. ¿Cómo se clasifican estos microorganismos de acuerdo a su forma y agrupación? Según su forma encontramos cuatro clasificaciones fundamentales. Tendríamos los cocos, que es una forma esférica, los bacilos, forma de bastón, espirilos o espiroquetas, que es en forma de espiral, y vibrones, que es en forma de coma. Acá tenemos pues algunos ejemplos de estos, en este caso de los cocos, los bacilos, los espirilos y los vibros. Según su agrupación, entonces encontramos que por ejemplo los cocos tienen diplococos, streptococos, tetras, sarcinas y estalofococos. En el caso de los bacilos pues encontramos diplobacilos y streptobacilos, y hay otras agrupaciones adicionales que por ejemplo son las empalizadas, en V o en L, las letras chinas o las rosetas. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? Estos microorganismos se encuentran en todas partes, como lo dijimos al iniciar esta presentación, y que aunque son formas pequeñas de vida, se constituyen en conjunto como la biomasa más grande sobre el planeta.
Están presentes en los animales, en las plantas y, como lo dijimos anteriormente, en los lugares más extremos e inhóspitos del planeta. ¿Cómo se beneficia la agricultura con estos microorganismos? Tengo tres ejemplos fundamentales. En este caso el primero sería la fijación del nitrógeno en forma de NH3, especialmente en cultivos de leguminosas. Y pues básicamente esa fijación del nitrógeno que se realiza por medio de los microorganismos en estos cultivos de leguminosas, lo que ayuda y lo que beneficia es a una reducción de costos en fertilizantes nitrogenados, porque el nitrógeno al ser fijado por esos microorganismos pues provoca que hayan cantidades suficientes para la agricultura. Otro proceso, otro beneficio sería el proceso digestivo en rumiantes. En la digestión de la celulosa en el rumen también se encuentran microorganismos que se encargan de ayudar a que el rumen digiera de manera más fácil la celulosa, y eso pues ayuda y contribuye a la nutrición animal. En el caso del carbono, el nitrógeno y el azufre, también hace una asimilación efectiva en plantas, lo que hace es que recicla esos nutrientes y eso pues ayuda también a la nutrición vegetal. ¿Por qué es importante la bioremediación microbiana en el suelo? Entonces, la bioremediación microbiana es muy importante actualmente, ya que pues es evidente que la contaminación y las malas prácticas industriales, agroindustriales o agropecuarias han generado un impacto negativo en la fertilidad del suelo, en la biodiversidad y, por ejemplo, también en el cuidado de los afluentes hídricos. En ese sentido, pues esta bioremediación jugaría un papel importante en procesos de aumento de resiliencia y autorregulación de esos sistemas productivos y de conservación. En este caso, pues ayudaría a mantener un mejor equilibrio y a mejorar los niveles de productividad y rendimiento, y ayudando, claro está, a disminuir los contaminantes que ya se encuentran en esas zonas. ¿Qué estrategia de bioremediación me llama la atención y por qué? En este caso, pues la bioaumentación fue la que escogí, que básicamente es introducción de microorganismos seleccionados con la capacidad de degradar los agentes contaminantes y así ayudan a que la población existente aumente. Entonces, pues me parece que es una estrategia muy interesante que debería ser muy tenida en cuenta, pues sería un proceso que ayudaría a mejorar los ecosistemas de manera importante y podría ser o podría tener mucha efectividad a largo plazo. Selección de un microorganismo que podría solucionar un problema en el suelo de la región. Me encuentro en el Zulia, norte de Santander. El organismo que escogí fue Agrobacterium, Klebsiella y Rhodococcus. Estos organismos, pues, en el caso de la bioremediación microbiana, en el municipio del Zulia serían muy importantes, ya que pues esta es un sector de producción arrocera y además utilizan como cultivo rotatorio el maíz. Estos cultivos demandan productos como lo es la atracina, que es un producto que pues genera contaminación importante, un producto químico que genera contaminación importante en el medio ambiente, y pues con la utilización de estos microorganismos lo que buscaríamos sería que ayudaran a desequilibrar ese componente activo de la atracina y ayudarían a mitigar los daños causados por este agroquímico. Entonces pues es una solución muy importante para este sector y para cuidar el medio ambiente. Aquí están las referencias bibliográficas de la exposición, un pantallazo de Turnitin en donde se evidencia pues menos del 14% de parentesco, y muchas gracias por su atención.